Hola amigos viajeros y bienvenidos una vez más a su canal Ando Viajando. En este episodio, los llevaré a un emocionante viaje a Londres, una de las ciudades más fascinantes del mundo. Preparémonos para sumergirnos en la riqueza histórica, la cultura vibrante y los lugares emblemáticos de esta increíble metrópolis. El primer lugar que visitaremos en Londres es el Palacio de Buckingham, ubicado en el corazón de Londres, y que es uno de los destinos turísticos más emblemáticos y fascinantes del mundo. Como residencia oficial de la reina Isabel II y un símbolo de la monarquía británica, este palacio histórico atrae a millones de visitantes cada año. Adentrarse en las puertas del Palacio de Buckingham es sumergirse en una experiencia de elegancia, riqueza histórica y tradición real. El Palacio de Buckingham es una obra maestra arquitectónica que combina elementos de estilos neoclásico y gótico temprano. Originalmente construido en 1703, como una residencia privada, el palacio ha sido ampliado y remodelado a lo largo de los siglos. Su fachada imponente con sus columnas blancas y su balcón central, es un testimonio de la grandeza y el esplendor de la monarquía británica. Una de las atracciones más populares del Palacio de Buckingham es el famoso cambio de guardia. Este ceremonial tradicional, que tiene lugar frente al palacio, atrae a multitudes de espectadores todos los días. Los soldados de la Guardia de la Reina, con sus impecables uniformes rojos y sombreros de piel de oso, realizan una coreografía precisa y cautivadora mientras entregan el relevo a la nueva guardia. Presenciar este evento en vivo es sumergirse en la tradición y la pompa real. Además del cambio de guardia, el Palacio de Buckingham ofrece la oportunidad de explorar sus magníficos salones estatales durante el verano. Los visitantes pueden recorrer las lujosas salas, que incluyen la sala de baile y la galería de pinturas, y admirar las obras de arte y las antigüedades que adornan estos espacios. La visita al Palacio de Buckingham brinda una visión privilegiada de la vida de la realeza y permite apreciar la riqueza cultural e histórica de la monarquía británica. Además de las atracciones principales, el Palacio de Buckingham también cuenta con hermosos jardines que se extienden por 16 hectáreas. Los jardines de Buckingham son un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Los visitantes pueden pasear por senderos cuidadosamente diseñados, disfrutar de la belleza de los jardines ornamentales y contemplar el lago sereno. Durante el verano, el famoso concierto Trooping the Colour tiene lugar en los jardines en honor al cumpleaños oficial de la reina. El Palacio de Buckingham es un destino turístico verdaderamente impresionante en el corazón de Londres. Su arquitectura imponente, su historia rica y sus atracciones emblemáticas, como el cambio de guardia y los salones estatales, lo convierten en un lugar imperdible para los visitantes de la ciudad. Sumergirse en la majestuosidad real del Palacio de Buckingham es embarcarse en un viaje a través de los siglos de la monarquía británica y experimentar la grandeza y el esplendor de la realeza. Este recorrido lo vamos a continuar por la Torre de Londres, situada a orillas del río Támesis, y la cual es uno de los destinos turísticos más cautivadores y llenos de historia en la capital del Reino Unido. Este imponente complejo de fortificaciones y edificios históricos ha desempeñado un papel central en la historia de Inglaterra durante más de 900 años. La Torre de Londres, construida originalmente en 1066, es una mezcla impresionante de arquitectura normanda y medieval. A lo largo de los siglos, se ha utilizado como palacio real, prisión, armería y tesorería, y ha sido testigo de numerosos eventos históricos. Su estructura icónica, con sus imponentes torres y murallas, evoca una sensación de grandeza y poderío. Una de las principales atracciones de la Torre de Londres es la exposición de las joyas de la corona. Aquí los visitantes tienen la oportunidad de admirar de cerca algunas de las joyas más valiosas del mundo, incluyendo coronas, cetros y espadas utilizadas en las ceremonias de coronación de los monarcas británicos. La colección de joyas es deslumbrante y está cargada de simbolismo y significado histórico. Otro punto destacado de la visita es la oportunidad de explorar las famosas salas de la Torre Blanca. Estas salas albergan una variedad de exposiciones que cuentan la historia de la Torre de Londres, desde sus orígenes como fortaleza normanda hasta sus días más oscuros como prisión. Los visitantes pueden aprender sobre personajes históricos como Enrique VIII, Ana Bolena y Sir Walter Raleigh, que estuvieron encarcelados en la torre. Además de las joyas y las exposiciones históricas, la Torre de Londres también alberga los cuervos de la torre, una tradición centenaria. Según la leyenda, si los cuervos abandonan la torre, la monarquía caerá. Los visitantes pueden observar a estos majestuosos pájaros y escuchar las historias y supersticiones que los rodean.
La Torre de Londres también ofrece la oportunidad de caminar por sus murallas y explorar las diferentes torres, cada una con su propia historia y función. Desde la Torre Beauchamp hasta la Torre de Wakefield, estas estructuras defensivas ofrecen una perspectiva única de la arquitectura medieval y de la vida en la torre a lo largo de los siglos. La Torre de Londres es mucho más que una fortaleza histórica, es un tesoro de la historia y la cultura británica. Al visitar este destino turístico, los viajeros tienen la oportunidad de sumergirse en siglos de historia real, explorar las joyas más preciosas del país y maravillarse con la majestuosidad de la arquitectura medieval. La Torre de Londres es un testimonio vivo de la rica herencia de Inglaterra y una experiencia inolvidable para aquellos que buscan adentrarse en los recovecos de la historia y la grandeza. Seguimos recorriendo Londres y esta vez lo hacemos por el Palacio de Westminster y el Big Ben, los cuales son dos de los destinos turísticos más emblemáticos y reconocibles de Londres. Situados a orillas del río Támesis, estos monumentos históricos encarnan la grandeza y el esplendor del pasado de la ciudad. El Palacio de Westminster, también conocido como las Casas del Parlamento, es un testimonio imponente de la arquitectura gótica victoriana. Con su intrincada ornamentación, torres puntiagudas y vidrieras coloridas, el palacio se eleva majestuosamente en el horizonte de Londres. Es la sede del Parlamento del Reino Unido y un símbolo del sistema democrático británico. Los visitantes pueden maravillarse con su impresionante fachada y explorar las salas históricas, como la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, donde tienen lugar los debates parlamentarios. Adyacente al Palacio de Westminster se encuentra el famoso Big Ben. Aunque técnicamente el nombre se refiere a la gran campana que se encuentra en la torre del reloj, comúnmente se utiliza para describir a toda la estructura icónica. El Big Ben, con su icónico reloj de 4 caras y su imponente altura, es un hito reconocido en todo el mundo. Durante décadas ha marcado el tiempo y ha sido testigo de innumerables momentos históricos. Aunque actualmente está en proceso de restauración, su presencia sigue siendo una atracción icónica y fotogénica para los visitantes. Una de las mejores experiencias para los turistas es presenciar el cambio de guardia frente al Palacio de Westminster. Este ceremonial tradicional, conocido como Changing the Guard, es una oportunidad para ver a los soldados de la Guardia de la Reina en sus impresionantes uniformes realizar una coreografía precisa mientras se produce el relevo de la guardia. Es un espectáculo lleno de tradición y pompa que atrae a multitudes de visitantes. Otra atracción imperdible es realizar un recorrido por el interior del Palacio de Westminster. Durante estos tours, los visitantes pueden explorar las salas históricas y admirar la riqueza artística y arquitectónica que las distingue. Desde las vidrieras de colores hasta los murales históricos, cada rincón del palacio cuenta una historia fascinante. Además, hay la posibilidad de presenciar debates parlamentarios en vivo, lo cual ofrece una visión única del funcionamiento del sistema político británico. La ubicación del Palacio de Westminster y el Big Ben a orillas del río Támesis también ofrece la oportunidad de disfrutar de hermosas vistas panorámicas. Ya sea desde el puente de Westminster o desde un paseo por el South Bank, los turistas pueden capturar imágenes impresionantes del palacio y el emblemático reloj. El Palacio de Westminster y el Big Ben son tesoros históricos que no se pueden ignorar al visitar Londres. Con su arquitectura gótica imponente, su historia rica y sus atracciones únicas, estos destinos turísticos encarnan la grandeza de la capital británica. Desde explorar las salas del Parlamento hasta presenciar el cambio de guardia y disfrutar de las vistas del río Támesis, una visita al Palacio de Westminster y el Big Ben es una inmersión en la historia, la cultura y la belleza arquitectónica de Londres. Londres es una ciudad mágica que se debe explorar con los ojos y el corazón abiertos. Cada esquina esconde una historia, cada calle nos invita a descubrir algo nuevo. Entonces, ¿qué estás esperando? Empaca tus maletas y prepárate para un viaje inolvidable a la capital británica. Londres te espera con los brazos abiertos y una experiencia turística que quedará grabada en tu memoria para siempre. Y como siempre les digo, mis amigos viajeros, si les gustó este video no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos donde les muestro los lugares más lindos del mundo. ¡Chao!